Hoy día vamos a hablar de lo que está pasando en Chile y en Estados Unidos a nivel económico, macroeconómico y a nivel de las bolsas. Hay algo que va a presionar fuerte la inflación en Chile, que es el alza del dólar. 17 de diciembre es la próxima decisión de tasas de interés. Hay varias cosas que son preocupantes. La primera es que el potencial de Chile es mucho más de un 2%. Una economía promedio emergente crece entre un 4 y un 5%. Estamos creciendo un 2, y algo, luego de un año que no crecimos. Entonces podríamos estar viendo ya un dólar medio como en máximos, al menos de corto plazo. Si llega a romper los 9.90 el dólar peso, se nos va a disparar de nuevo. Yo creo que puede llegar a lucas. En el fondo estáis ganando porque el dólar está subiendo, pero no porque el IPSA está subiendo. Goldman Sachs hoy día tiene una probabilidad de un 15% que de acá a 12 meses hay una recesión. 15% que de acá a 12 meses. Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos, volvimos a estar con el profe. Hoy día vamos a hablar de lo que llevamos haciendo hace algunos meses, que es periódicamente hablar de lo que está pasando en Chile y en Estados Unidos a nivel económico, macroeconómico y a nivel de las bolsas, y obviamente vemos también el dólar peso. ¿Cómo llegamos, profe? Bien, Para partir con la macro. Bien contento, me gustan estos capítulos en donde no solamente hablamos de lo que está pasando y tratamos como de interpretar, sino que además vamos también reforzando algunos conceptos para que la gente vaya también desarrollando su propia capacidad de descifrar lo que está pasando en su contexto financiero. Ya, profe. Como siempre le decimos, esto vamos a compartir la pantalla, pero nuestra responsabilidad que todos puedan entender, así que si están manejando, no se preocupen, tenemos que lograr que lo entienda hasta mi abuelita, la abuelita del Nico. Acuérdense que para ver la macroeconomía con la que vamos a empezar, hay 4 variables que son muy importantes para conocer la salud de una economía. Estamos hablando de la inflación, las tasas de interés, el empleo o el desempleo y el crecimiento económico. Ya vamos a partir con inflación y tasas de interés en Chile y en Estados Unidos. ¿Cómo vamos en Chile? La inflación ha ido remitiendo hace tiempo, a pesar de que el último dato de inflación, que fue el 8 de noviembre, salió un dato de IPC mensual bastante alto. Salió un IPC de un 1%, el mercado esperaba un 0,6%. La verdad es que un dato malo, un dato bien malo en cuanto a inflación, pero todavía no es algo tan grave como para que nos alejemos demasiado del escenario central que ha proyectado el Banco Central chileno, ¿ya? Y dado que la inflación ha ido bajando a lo largo de los últimos años, con eso también lo que ha hecho el Banco Central es bajar las tasas de interés, que es el gráfico que se muestra acá, para estimular la economía, ¿ya? Acá un poquito de repaso. Acuérdense que cuando empieza a subir la inflación, lo que tiene que hacer el Banco Central es subir la tasa de interés para encarecer el dinero y ralentizar la economía, cosa de que empiecen a bajar los precios. Y bueno, cuando empieza a haber un impacto sustancial en que realmente los precios bajan, ahí lo que hay que hacer es comenzar a bajar las tasas. Llegamos a tasas sobre el 11% en Chile. Hoy día la tasa está al 5,25% y es probable, bueno, con el último dato de IPC, hay que ver si en la reunión de diciembre, profe, el Banco Central decide mantener la tasa al 5,25 o bajarla al 5%, pero la verdad es que lo que ha dicho el Banco Central en los últimos informes y en los últimos comunicados de prensa es que el escenario se ha ido dando, el escenario central que han ido proyectando, así como que todas las variables que han ido apareciendo no se han alejado del escenario central. En ese sentido, creo que hay que estar tranquilos, entre comillas, por parte de la política monetaria. Profe. Sí, para que la gente entienda, el Banco Central en Chile es unipropósito, lo único que le importa es la inflación. Y la inflación obviamente está muy relacionada con la estabilidad financiera, porque la manera que tienen las economías modernas de poder controlar la inflación, que son aumentos en los precios de la economía, es a través de la tasa de interés. Entonces el Banco Central le presta dinero a los bancos, es como el mayorista, es como como supermercado mayorista que existe, le vende a los supermercados más chiquititos, que son los bancos,
que van hacia el retail, hacia nosotros y las empresas. Entonces, cuando quieres subir la tasa, que fue lo que pasó cuando se nos escapó la inflación en el 2021-22, producto de que teníamos las tasas muy bajas, así que había mucho dinero disponible para ser prestado a una tasa muy, muy barata, y además por los retiros de la AFP y además por los estímulos fiscales, ¿cierto? O sea, todos los bonos que se entregaron. Entonces, con todo eso, hubo mucho poder de demanda, la gente tenía mucho dinero y sin embargo la oferta tenía problemas de la cadena de suministro, las cuarentenas, etcétera. Hicieron entonces que las empresas, para ajustarse a ese exceso de demanda, aumentaran los precios. Y aumentó muchísimo la inflación en Chile y en el mundo. Y con eso entonces el Banco Central sale a subir la tasa, que es nada más que restringir ahora la cantidad de dinero que le va a prestar a los bancos para que los bancos peleen más entre ellos para poder licitar ese dinero, y esa, entre comillas, pelea se traduce en que los bancos tienen que ofrecer más tasas de interés para poder adjudicarse esa licitación. Y de esa manera entonces las tasas suben y los bancos transmiten ese aumento de tasa a través de sus propias tasas comerciales, y entonces las personas y las empresas terminan pagando más por el dinero. Pero eso le da mucha inestabilidad financiera al sistema porque las empresas están endeudadas, las personas están endeudadas, tienen que pagar más caro y eso compromete la utilidad y compromete entonces el éxito del negocio, haciendo que la estabilidad financiera se vea en riesgo. Así que lo que hace el Banco Central es que está mirando rápidamente para que la inflación comience a bajar, y hasta que cuando comenzó a bajar de manera sostenible, pasando el 8% hacia abajo, entonces empezó a recortar la tasa, más que, creo, para estimular la economía, más bien para cuidar la estabilidad financiera del país. Ahora, se entiende que también le da una manito a la economía que está en el suelo. O sea, Chile tiene una economía que está en el suelo, ha venido cayendo desde el 2014 con muy malas decisiones en materia de política económica, ha venido cayendo en el 2014, en calle libre, somos una economía emergente que crece a menos de un 1,6%, o sea, somos de las economías emergentes que menos crece en el mundo desde el 2014, y hoy día estamos con un crecimiento que es literalmente un crecimiento en el suelo, es más, un crecimiento más bajo que la tasa de aumento demográfico, así que estamos con un decrecimiento real. Es un crecimiento económico porque la cifra es de un 2%, pero si tú a eso lo controlas por la cantidad de personas, que crece más rápido que ese 2%, entonces en realidad, en términos de PIB per cápita, de crecimiento per cápita, estamos más pobres que el año anterior. Sí, profe. Bueno, para ir a lo más reciente de Chile, importante, el 17 de diciembre es la próxima decisión de tasas de interés. Como les dije, con el último dato de IPC, que el IPC mensual sale harto más alto de lo esperado. Probablemente ahí tuvo que ver este impacto de la subida de la energía, de la luz. De las cuentas de luz, sí. Claro. Ahí igual, hoy día el mercado espera que la tasa baje 0,25 puntos, pero yo no me atrevería a decir si está entre el bajar 0,25, mantenerlas por esta vez, por esta decisión. Veremos qué pasa el 17 de diciembre, ¿ya? Sí, hay algo que Con respecto, hay algo que está presionando, complementando eso, hay algo que va a presionar fuerte la inflación en Chile, que es el alza del dólar. Y esa alza probablemente se va a mirar ya en los datos de noviembre y diciembre, así que probablemente vamos a igual tener una inflación un poquito presionada al alza. Vamos a ver si eso influye. detiene los planes de seguir Claro. disminuyendo la tasa de interés, que en definitiva, para que las personas que nos están escuchando, no va a tener un impacto en el corto plazo en las finanzas de las personas, porque cuando baja el costo del dinero, los bancos transmiten esa baja de manera lenta. Hay estudios que dicen que esa transmisión se puede demorar entre 6 y 8 meses, así que no va a haber un efecto inmediato, Inmediato. y menos todavía para las tasas de hipotecarios, ¿cierto? Que esas ya tienen que ver con tasas de largo plazo y que no están directamente ancladas con estas tasas de interés de política monetaria. Sí, con respecto a Estados Unidos, profe, el ciclo podríamos decir que se atrasó, producto que la inflación demoró después de que subió mucho en Estados Unidos, al igual que en Chile.
A diferencia de Chile, Estados Unidos demoró más en subir las tasas, las subió menos también, por lo tanto, la lucha contra la inflación ha sido más compleja. Hoy día recién la inflación en Estados Unidos está mostrando datos como que está llegando al rango meta. Y bueno, hace poquito, hace un par de reuniones, si no me equivoco, la primera fue la del 18 de septiembre, se decidió bajar la tasa. Y luego en la reunión del 7 de noviembre también se decidió bajar la tasa, 0,25 puntos básicos. El mensaje de Jerome Powell, se los voy a leer porque es importante, es que los datos económicos generales han sido más sólidos de lo esperado, que la inflación parece estar en una trayectoria sostenible hasta el 2%, que el mercado laboral se ha enfriado significativamente y ahora está esencialmente en equilibrio. Esto es muy importante, profe, porque en las reuniones pasadas que tuvimos de este tema hablábamos, decíamos, la bolsa está subiendo, las elecciones con Trump pueden, sin importar el presidente, pueden impulsar a la bolsa en promedio, pero todo va a depender del momento del ciclo económico en el que estemos. Y si llega a haber una recesión, eso va a ser malo para las bolsas y los activos de riesgo. ¿Y en qué nos empezamos a fijar para saber si hay recesión? En los datos del mercado laboral, ya que los vamos a ver en un ratito. Pero en resumen, lo que dijo Powell a principios de este mes fue que la evolución del mercado laboral ha ido en línea de que no hay una recesión esperada en el corto plazo, ¿ya? Y también dijo que si el mercado laboral se llegara a deteriorar más de lo que esperan, la Fed podría actuar más rápidamente con ajustes de política, es decir, podría bajar las tasas más rápido. Como el mensaje fue, la economía está bien en general, estamos sanos, el mercado espera que en la próxima reunión, que es el 18 de diciembre, el mercado no está tan seguro si se va a mantener o va a bajar la tasa 25 puntos básicos, 0,25. Lo mismo que está pasando en Chile. Lo mismo que está pasando en Chile. La diferencia es que en Estados Unidos, si el mercado laboral se llega a deteriorar, es decir, aumenta mucho el desempleo, ahí la Reserva Federal debería ir a bajar la tasa un poco para anticiparse a que quede alguna embarrada en la economía norteamericana, pero si los datos macroeconómicos siguen evolucionando en esta línea de mantenerse el crecimiento sostenible, que el desempleo no aumente mucho y que la inflación se mantenga cerca del rango meta, probablemente van a ser cautelosos, la Reserva Federal va a ser cautelosa y no necesariamente va a salir a bajar las tasas demasiado. Sí, acá súper importante lo que dice Carlos porque la Fed es un banco central de doble objetivo. O sea, la Fed sí tiene como objetivo controlar la inflación y proteger el empleo, proteger la actividad económica. Entonces, acá las famosas palomas que le llaman, acá sí están los consejeros de la Fed más pro empleo presionando para que la Fed continúe bajando la tasa. Eso es clave para una economía. Recordemos que Estados Unidos es una economía que está hiperendeudada, ya 2 o 3 veces su producto. Así que una economía hiperendeudada, con mucha deuda a nivel de persona y de empresa, por lo tanto, ya el nivel de agotamiento se estaba empezando a notar. Antes de septiembre ya estábamos viendo un nivel de agotamiento fuerte producto de este periodo largo de tasas altas. La empresa y las personas ya estaban empezando a mostrar signos de debilidad y eso invitó a la Fed a comenzar su programa de recorte de tasas. Pero ese programa se puede acelerar en la medida de que los datos de empleo no salgan buenos, ¿ya? Y ahí es donde Carlos dice que hay que estar atento porque la Fed, así como mira la inflación, también activamente mira los datos de empleo. Sí, profe, resumen del resumen para inflación y para tasa de interés en Chile y en Estados Unidos ya comenzó el ciclo de bajas de tasas de interés, producto de que la inflación ha ido remitiendo en ambos países, con la diferencia de que Chile partió hace rato, Estados Unidos partió hace un par de meses. Para el caso chileno, el Banco Central dice que la inflación y las tasas y el escenario base ha ido cumpliéndose en línea con lo que esperaban. Para el caso de Estados Unidos, muy importante ver qué es lo que va a ir pasando en los próximos meses con el mercado laboral, porque si se deteriora mucho, podríamos hablar de que la recesión llega y eso puede ser malo para los activos de riesgo, ¿ya? Por ahora vamos bien. Vamos a pasar al crecimiento. Dato muy importante, el crecimiento
cuando estamos hablando de posibles recesiones o no, sobre todo para el caso de Estados Unidos. Para el caso de Chile, tuvimos un último dato, profe, el 18 de noviembre, que fue el crecimiento del Q3. Eso es septiembre, agosto, julio, agosto, septiembre, ¿ya? Y el crecimiento fue de un 2,3%. Lo que es malo para la economía chilena, no es horrible, pero es malo entendiendo los crecimientos con los que venimos hace harto tiempo, como dijo el profe, del 2014. Y con este dato y un poco lo que dijo Mario Marcel en esa reunión de prensa que tuvo, fue que con el último IMASEC que salió y obviamente con este dato de PIB, se aleja la posibilidad de crecer al 2,5%. Probablemente Chile este año crezca entre el 2 y el 2,3%, que no es un crecimiento horrible, pero tampoco es bueno, no es un crecimiento bueno para una economía emergente y como dijo el profe, no alcanzamos ni a ganarle a las tasas de natalidad, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo, ¿ah? Yo creo que es un resultado horrible. ¿Ya? Para las condiciones que tiene esta economía, es un muy mal desempeño. Tenemos que pensar de que yo siempre doy Oye, esta métrica. además, profe, perdón que te interrumpa, pero el año pasado Chile creció al cero. No, O sea, claro, estamos creciendo un 2, y algo luego de un año que no crecimos. O sea, ni siquiera hay como un efecto rebote, a eso voy. O sea, sí, es malo el resultado. claro. Lo que pasa, hay varias cosas que son preocupantes. La primera es que el potencial de Chile es mucho más de un 2%. Una economía promedio emergente crece entre un 4 y un 5%. O sea, un crecimiento no espectacular, pero aceptable para una economía emergente. ¿Por qué siempre marcamos el concepto de economía emergente? Porque la economía emergente esto es como un adolescente. Se le exige a un adolescente que haya un crecimiento mucho más rápido y robusto que a una persona adulto joven que ya está llegando a su tamaño escala y que solamente va a crecer en la medida que crezca la población, que es el caso de Estados Unidos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el gasto fiscal ha aumentado mucho más de un 2%, lo que ha hecho que nos estemos comiendo las reservas, ya hace rato estamos en un déficit fiscal, y además nos hemos comido todos los fondos de reserva, lo hemos ocupado en gasto fiscal. Así que hoy Ya. Chile tampoco tiene fondo de maniobra, fondo de reserva, caja chica, para enfrentar incendios, terremotos, crisis financieras globales. O sea, estamos muy desprovistos, estamos con un déficit fiscal, estamos aumentando el endeudamiento y además estamos creciendo a una tasa menor, no solamente a nuestro potencial, que debería estar en torno al 5%, sino que mucho más baja de lo que crece nuestra población. Así que el desempeño es muy malo y bueno, y eso está viendo reflejado en el tema del precio del dólar, por eso está aumentando tanto el dólar. Sí, profe. Y bueno, para el caso de Estados Unidos, se publicó el dato de crecimiento del tercer trimestre. Tuvimos un crecimiento del 2,8, el primer trimestre fue 1,6 y el segundo trimestre fue 3. Así que pareciera ser que Estados Unidos para el 2024 va a crecer sobre el 2% casi con seguridad. Y bueno, habrá que ver el resultado del último trimestre para ver si supera el 2,5 anual, ¿ya? Pero bueno, como dijiste tú, en el caso del adolescente, Estados Unidos es un adulto ya consolidado, por lo tanto, crecer al 3% es algo bueno. Claramente también hay que ser justo y es una economía súper endeudada que ha fomentado parte de ese crecimiento eh, por estímulos fiscales y estímulo monetario que muchos economistas dicen que tarde o temprano les puede llegar el boomerang, ¿cierto? Hoy día esto es como pedir créditos de consumo, puedo ir de vacaciones, pero en algún momento te va a tocar pagar la tarjeta y bueno, veremos qué pasa, porque ahí Estados Unidos tiene la ventaja que es el creador del dinero más importante del mundo y en ese sentido tiene una ventaja por sobre los demás, ¿ya? Países. Eh, entonces, buen dato para el tercer trimestre. Si hablábamos un poco de esto de los mercados de riesgo, Bitcoin y la bolsa, es importante entender que un 2,8% no está cerca de una recesión. Entonces,
ya al término de septiembre estos datos alejan la idea de una recesión. Y bueno, también importante decir que como el PIB, esto ya lo hemos dicho, el PIB, el crecimiento es un indicador lento porque se mide trimestralmente, generalmente se demora 40, 50 días posterior al cierre del trimestre a tener el dato. Existen datos que son más rápidos. En Chile, el IMASEC, este es el dato que hizo que la conferencia de prensa de Marcel fuera bien terrible para él, porque el IMASEC de septiembre fue de un crecimiento de un 0%, y un poco el mensaje fue: con este dato es difícil que crezcamos sobre el 2,5%, pero es más de lo mismo. Y para el caso de Estados Unidos, profe, hay un dato que se llama el GDP Now, que lo que hace es que es como un modelo probablemente econométrico que eh, mete a la juguera todos los datos macroeconómicos que van saliendo de, de precios, de producción, de venta de casas, cosas de ese estilo, y te hace un modelo econométrico que te dice: mira, con estos datos macroeconómicos, probablemente este sea el dato del crecimiento para el trimestre actual, ¿ya? Entonces, como un indicador adelantado del trimestre. Y con los datos hasta el 19 de noviembre, proyectan que el GDP del cuarto trimestre sea un 2,6% en Estados Unidos. O sea, probablemente con este dato Estados Unidos crezca sobre el 2,5%. Y lo bueno de esto es que nuevamente ya aleja la idea de recesión, al menos siendo realista, al menos hasta el segundo semestre del 2025. Así que en ese sentido, datos de crecimiento en Estados Unidos han andado bien. Claro, acá la clave es que este indicador se mantenga o decrezca levemente para permitirle a la inflación llegar al rango del 2% y de esa manera permitirle a la Fed que pueda bajar la tasa a una tasa más de equilibrio a largo plazo. Ese es como el soft landing que le dicen, que hasta ahora ha venido sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que hay que estar mirando? Lo que dice Carlos, hay que estar mirando porque lo que podríamos mirar es una crisis por algún factor inesperado, ¿ya? Y entonces, si es que hubiese una crisis, una recesión, o sea, una recesión motivada por una crisis inesperada, entonces evidentemente que acá la Fed tendría que bajar fuerte la tasa, sacrificando este objetivo de inflación, y lo que sería muy malo para los activos de riesgo como las acciones, porque evidentemente el miedo en los mercados se apodera y eso hace que los activos de riesgo caigan fuerte. Pero hasta ahora, Claro, con la vamos información que bien. se tiene, no habría sospecha de una recesión. Claro, entonces ya hablamos de las tasas de la inflación va convergiendo al rango meta, también lo dijo Powell, y el crecimiento se está mostrando hasta ahora sólido. El crecimiento del tercer trimestre para Estados Unidos fue muy bueno, y el crecimiento para el cuarto trimestre, según el GDP Now, va también bueno. Así que por ahora, como dijo el profe, con los datos que tenemos, vamos bien. ¿Y qué pasa con el empleo, profe? Con el empleo, Chile, para el último dato, que fue el dato a septiembre, esto se publica a fines de octubre, bajó un poquito la tasa de desempleo. El problema, por lo que estuve leyendo, es que sigue aumentando el desempleo informal y El no, empleo. perdón, sigue aumentando el empleo informal y por el contrario no aumenta el empleo formal, que es el que conlleva seguros sociales, cotizaciones, FP y SAPRE, FONASA. Y un poco, dime tú que eres más capo, pero al final una economía en vías de desarrollo necesita crear más empleos formales que informales. Claro, a ver, aquí hay varias cosas. Tenemos que tener conciencia que durante los últimos años, y esto nuevamente a partir de todas las reformas laborales que hemos implementado, hemos tratado de subir la calidad del empleo, pero hemos aumentado el costo del empleo para las empresas. Por tanto, eso hace que las empresas tengan que gastar más por el recurso, el factor trabajo. Eso se traduce finalmente en que las empresas tendrán que ser más eficientes y tendrán que utilizar plantillas más pequeñas de empleo, y eso catapulta el desempleo, que es lo que estamos viendo hoy día, que estamos con tasas muy altas, sobre el 8,5%. Ahora, esto se agrava mucho más después de la pandemia y de las
olas de migración que hemos recibido, porque eso ha hecho de que el empleo informal haya aumentado. Entonces, tenemos dos graves problemas. Por un lado, tenemos el empleo formal muy estancado. Eso significa que menos personas pueden acceder a un empleo formal, que estén protegidas con leyes sociales, que después esto va a pegar el coletazo o el boomerang que le decís tú, lo va a pegar en años más adelante con el tema de las pensiones, que que estén más desprovistas, por ejemplo, con leyes sociales, pero por sobre todo que la capacidad recaudadora de impuestos de la nación disminuya. Entonces, el ingreso, producto de recaudación fiscal, también disminuye por parte del gobierno. Y por otro lado, tienes un problema de claramente un aumento en el empleo informal, un aumento en el crimen organizado. O sea, la verdad es que estamos en una situación muy, muy complicada. Es decir, por un lado estamos no creciendo, decreciendo en términos prácticos, y por otro lado no hemos sido capaces de poder ordenar digamos, el país de tal manera de poder controlar el empleo informal y también mantener a raya el crimen organizado, lo cual está generándose en un gran problema. Y aquí es donde estamos en un debate político. Por un lado, Marcel y el gobierno diciendo, mira, vamos a hacer la pega una vez que subamos los impuestos, que le dicen el acuerdo fiscal, ¿cierto? Y por otro lado, la oposición dice, no, eh, no hay aumento de impuestos, sino que con el ahorro fiscal y la eficiencia debería ser suficiente para poder hacer la pega que tienen que hacer, que es promover el crecimiento y ordenar el país. Sí, está complicado, profe. Bueno, y para el caso, algo importante, este capítulo va a salir el lunes, por lo tanto ya vamos a tener un nuevo dato de desempleo que sale el 29 de noviembre, estamos grabando el 26 de noviembre, o sea, sale el dato el viernes y estamos grabando el martes, así que por si acaso, para que ahí entiendan por qué no tenemos ese dato actualizado. Tasa de desempleo en Estados Unidos, esta sí va a estar bien, va a estar la actualizada. Tuvimos un buen dato de octubre, ¿ya? Tuvimos un buen dato de octubre de tasa de desempleo porque se mantuvo. ¿Te acordás que veníamos hablando del miedo que estaba en el mercado? De decir, oye, si aumenta mucho el desempleo, eh, hay una correlación muy alta con que venga una recesión y eso va a ser malo para los activos de riesgo. Bueno, llevamos 2 meses con tasas de desempleo a la baja o laterales, lo que obviamente por un lado ha hecho al mercado calmarse, ha hecho decir, oye, ya tenemos chip libre para que la bolsa siga subiendo. Pero por otro lado, en los mismos datos de empleo, hay dos datos que hablan de la creación de empleo en miles de puestos de trabajo, el NFP, que es el Non-Farm Payrolls, y el ADP, ¿ya? El caso del ADP, se mira más el Non-Farm Payrolls, ¿ya? Y el Non-Farm Payrolls tiene una alerta importante, porque en el dato del principios de noviembre, veníamos en septiembre con una creación de más de 200.000 puestos de trabajo y en octubre, profe, se crearon 12.000 puestos de trabajo cuando el mercado esperaba 113.000 puestos de trabajo. O sea, una caída de un 90% sobre el esperado. Y este dato encendió la alarma. A este dato hay que tener la alarma puesta para el día 6 de diciembre, que se publica el nuevo dato de desempleo, pero el mercado va a estar especialmente atento en el dato de non-farm payrolls, porque si, si vuelve a salir peor de lo esperado, probablemente va a hacer bajar a los mercados, al menos por esa semana, porque les va a estar tirando una señal de ojo, ojo con el mercado laboral, ¿ya? Así que, resumen del resumen, para ir terminando la macro, ambos países están logrando controlar la inflación, el desempleo en Chile está alto, voy a ir al crecimiento, el crecimiento en Chile no estamos logrando los objetivos, en Estados Unidos está creciendo bien la economía, pero siendo justos también es por mucho estímulo que ha ocurrido en ese país. Y para el caso del empleo, en Chile tuvimos un dato, disminuyó un poco el desempleo, pero la verdad es que el mercado laboral no anda bien. Y para el caso de Estados Unidos, que es donde está tomando mucha relevancia el empleo, los datos de desempleo se han mantenido buenos en los últimos meses, pero el dato de creación de puestos de trabajo encendió la alarma y probablemente haya que estar mirándolo en la reunión cuando salga el dato de diciembre, el 6 de diciembre,
hay que estar mirando ese dato que puede ser importante para los mercados de riesgo, profe. Sí, sí, perfecto. Vamos con las tasas. Ya, próxima reunión de política monetaria para Chile 17 de diciembre y para Estados Unidos 18 de diciembre es la decisión. Lo que se espera en Chile, ya lo dijimos, es que hoy día la tasa está en 5,25. Con los datos que salieron, hoy día en, de IPC este mes, yo te diría, y con la subida del dólar, como dijo el profe, yo te diría que no está tan claro si van a volver a bajar 25 puntos básicos para llevar la tasa al 5 o la van a mantener plana por esta vez. Vamos a ver qué pasa. Y para el caso de Estados Unidos, profe, con los datos de IPC y de desempleo y de crecimiento, el mercado hoy día proyecta casi con un 50-50 para la reunión de diciembre que la tasa se mantenga o se mantiene o baja a 0,25 con un 50 cada una de las posibilidades. La verdad es que no hay ninguna certeza para esta reunión. Lo importante más que la decisión siempre va a ser el mensaje de Powell, a ver qué dice del mercado laboral, qué dice del crecimiento y qué proyecta de la economía en general. Sí, los datos de empleo van a ser clave, yo creo, esa semana, como para Sí. desequilibrar la balanza. Claro, claro, claro. Sí, tenéis razón, los de principios de diciembre van a ser importantes. Vamos entonces con las bolsas, profe. Ya vamos Vamos. con las bolsas. ¿Con qué partimos? Partimos dólar peso, bolsa chilena y bolsa americana. ¿Cuál partimos? Ya, vamos con el dólar peso. A ver, que se vienen las vacaciones. Dólar peso, profe. ¿Compro Dólar dólares peso. o no compro dólares? ¿Compro dólar o no compro dólares? Voy a sacar algunas cosas que tengo para que no se vea tan... Le pone color, Carlito. ¿Eh? A veces menos es más, dicen. Sí, le pongo color. Por eso mismo. Voy a sacar ahí. Ya, listo. Profe, ¿qué ha pasado última semana? De hecho, con la elección de Donald Trump, el dólar index, que es este indicador que está acá, el DXY, que es un indicador que mide la fuerza del dólar versus varias monedas major, versus el euro, versus el yen japonés, creo que el australiano y bueno, un par Y el más. canadiense. Sí. ¿Ok? Entonces, mide cómo está la fortaleza del dólar frente a como el promedio de las monedas. Y fíjate cómo el dólar index está en un canal lateral hace rato. eh, y bueno, y la salida de Trump, que fue por aquí, hizo que se pegara un impulso importante el dólar index. Eso tiene una repercusión en el dólar peso. O sea, si sube el dólar index, debería tender a subir el dólar peso. Adicional a eso, también otra cosa que pasó es que se espera que con la elección de Trump, China crezca menos. De hecho, la bolsa ha caído bastante, la bolsa china desde la elección de Trump por esto de los aranceles. Y la caída de la bolsa china hace que el precio del cobre baje, que es lo que está pasando desde por acá a principios de noviembre, elección de Trump. El precio del cobre ha bajado, producto de que la bolsa china ha bajado. Y eso obviamente impacta en el crecimiento de China y va a demandar menos cobre. Entonces, esos dos efectos, la subida del dólar index, la caída del posible crecimiento de China, que impactan en la bajada del precio del cobre, impulsaron a que el dólar peso rompiera el canal lateral del que veníamos hablando al alza. ¿Ya? ¿Se entendió, profe, o dije muchas cosas? No, yo creo que Res- estamos, sí, resumen del resumen, pareciera que estamos llegando como a un nivel importante de dólar index, o sea que el dólar relativamente con el resto de las monedas grandes está llegando a un nivel ya poniéndose caro, si podríamos decirlo sí, de esa manera, así que podríamos ver un retroceso. Y también claro. estamos viendo también a un precio del cobre muy descontado ya, pareciera que está como llegando al piso de una tendencia a un soporte, digamos, a un piso. Entonces podríamos estar viendo ya un dólar medio como en máximos, al menos de corto plazo. Viendo el dólar aquí, estamos viendo un dólar a 980 cuando estamos grabando esto, después de haber tocado los 995. Entonces, como es un nivel, digamos, podríamos decir que el dólar está caro, ¿ya? Eso claramente está presionando los intereses del Banco Central en cuanto a la inflación, porque en Chile todas las cosas que se importan, o sea, todo se importa, prácticamente todo,
Por tanto, todo está, en el fondo está dolarizado, es decir, todo sube de precio si es que el dólar sube, y eso entonces se va a transmitir a los precios de la economía presionando la inflación. Y eso podría decirle al Banco Central, cuidado con recortar tasa, porque puede ser que la inflación pueda rebrotar. Ahora, ¿qué le está jugando a favor al Banco Central? El pésimo desempeño económico. Entonces, no debería tampoco arrancarse demasiado la inflación porque estamos creciendo muy poco y por lo tanto no deberían tampoco la transmisión, ¿cierto?, del aumento en el costo no debería ser 100%, porque una empresa, digamos, le sale más caro comprar, pero no puede llegar y subir precios porque se está enfrentando a una demanda débil. Entonces, por ahí puede ser que se zafe este rebrote de la inflación. Pero en términos concretos, yo diría que estamos como en un nivel de dólar caro. ¿Ya? Habría que ver más información que pueda seguir entrando en el mercado, a ver si es que el cobre se termina, si es que el cobre sigue cayendo, rompe este piso, producto del debilitamiento de la economía china, entonces ahí podríamos ver que el dólar podría superar este como techo de los 995 y superando ese techo ya podría ir a buscar el dólar a sobre 1.000 pesos, que tampoco sorprendería Sí. demasiado. No, bueno, ahí alineado con lo que decís, creo que a nivel fundamental es verdad, tanto el precio del cobre llega a un piso en el que podría haber un rebote hacia arriba, y el dólar index llega a un techo donde debería haber un rebote a la baja. Mm, Esas dos cosas están alineadas con que el dólar peso baje, ¿ya? Y estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, si uno mira solo el dólar peso, a nivel técnico, se rompe un techo relevante, se rompe un canal lateral que estuvimos desde mayo, se rompe una directriz bajista desde el máximo histórico, así que yo me decantaría a decir que si llega a romper los 9.90 el dólar peso, se nos va a disparar de nuevo. Podría llegar, en mi opinión, yo creo que puede llegar a Luca y llegar a los niveles de máximos históricos, 1030, 1040, 1050, todo dependiendo de si rompe los 9.90. Por ahora lo testeó dos veces desde que salió Trump, testeó dos veces los 9.90, se apoyó en el retroceso en la directriz bajista, así que está funcionando bien de soporte esa directriz ahora que se rompió el de techo. Y nada, yo creo que los 9.90 fueron techo en febrero, fueron techo en marzo, fueron techo en abril, fueron techo en mayo, ahora fueron techo en noviembre. Obviamente va a ser un nivel difícil de romper, pero si se llega a romper al alza, pienso que va a haber una fortaleza importante para el dólar. Ahora, nuevamente, es verdad lo que dice el profe, a nivel fundamental, el cobre debería rebotar al alza y el dólar index debería caer porque ha subido mucho y llegó a niveles de techo relevantes. Entonces, a nivel fundamental, quizás podría haber un retroceso, pero a mí me queda la duda. Ya a mí me queda la duda, la verdad. Eh, piensa, profe, mira esto es lo importante. Desde que teníamos la tendencia bajista, desde que llegamos a 1050 y caímos hasta 780, empezó una directriz, una tendencia alcista con mínimo y máximo al alza, que hoy día está en el máximo de esa tendencia. sí. ¿Cachai? O sea, nuevamente, si llegamos a romper los 9.90, esta tendencia alcista está más viva que nunca y probablemente el dólar peso se dispare. Así que ese es el nivel, es un nivel muy importante a revisar. ¿Ya? Sí, ¿Algo aquí, más, profe? sí, no, acá un poco criterio, o sea, ya y en el fondo, ¿qué hago con esta información? Ya, para mí hay dos razones de por qué alguien quisiera comprar dólar. La primera es porque los va a ocupar en el corto plazo, probablemente para un viaje, por ejemplo, o para comprar algo de afuera, qué sé yo. Y en ese caso yo diría que es siempre bueno bajo los 9, hoy día que está en 9.80, bajo los 9.90, 9.95, debería tratar de, si tiene liquidez, tratar de comprar dólares y aprovisionarlo para lo que va a hacer en el corto plazo. Ahora, la segunda razón de comprar dólares es invertir con los dólares, es decir, comprar dólares para comprar otro producto, que puede ser un ETF, una acción, criptomoneda, etcétera. Y en ese caso, yo tendería a esperar un poquito y a ver si es que es capaz de volver a entrar en esta directriz bajista,
bajo los nueve, ahí, esa directriz que tenía ahí marca, Sí. ese punto, 960, 960. 960, 960. Bajo los 960 sería una buena oportunidad para comprar dólares con visión de largo plazo. Estoy pensando invertir a un plazo de más de 2 años, ¿ya? Aquí lo fundamental, nunca, nunca pensar que el dólar es una buena inversión para objetivos que tengan menos de 2 años, ¿ya? Porque el dólar es un activo de riesgo. Así que no hay que tomar ese riesgo. Eso, Ya, profe. Vamos con la bolsa norteamericana. El dale. SP 500 está en máximo histórico. Acá no hay mucho que decir. Seguimos en una tendencia alcista desde los mínimos de septiembre del 2022, con mínimo y máximo al alza. Hoy día con muy cerca de máximos históricos, cerca de 6.000. 6.000 es un precio cerrado, entonces un techo psicológico claro. Pero estamos entrando en una época que la estacionalidad nos dice que es buena, lo hemos hablado en los últimos capítulos, o sea, a nivel técnico, nada que decir, estamos en máximos históricos, tendencia alcista, no hay mucho que discutir. Creo que ahora está Eh, peleando, justo que estamos grabando, está tratando de pelear una TH, ¿ah? Un nuevo máximo histórico. claro, Está como en eso. y si vamos como a la estadística, profe, déjame ver si tengo cosas interesantes. Mira, este de hace un par de semanas, pero estamos en máximo histórico, así que está mejor todavía. El 2024 ha sido uno de los mejores años hasta ahora, uno de los mejores años desde 1928. O sea, no hay por qué pensar que el final de año va a ser catastrófico si el año va como de los mejores años de la historia. Desde la estacionalidad, fíjate que noviembre, en general septiembre, octubre, suelen haber caídas. Desde noviembre, sobre todo en años de elecciones, viene un rally alcista. Hoy día la bolsa está en máximo histórico, así que no podríamos decir que estamos en un mal momento. Por ahora la estacionalidad se está dando. Misma idea, ya cuarto año de elecciones, el último tramo es alcista y es lo que falta para que el rally navideño, ¿cierto? También, después del año de elecciones, profe, el año post elecciones, desde noviembre, en general es tendencia alcista, así que tampoco es para pensar que este rally alcista está terminando. Déjame ver qué otros gráficos tengo. Este ya lo hemos hablado, un mercado alcista dura en promedio 5,5 años, llevamos poquito más de 2, o sea, podríamos decir que en promedio estamos en la mitad de un mercado, de un bull market. Acá lo mismo, se ven diferentes mercados alcistas, los mercados alcistas de la historia, cuántos años han durado, y fíjate que este año que lleva 2 años, este ciclo alcista, es esta línea roja que se ve súper chiquitita en comparación a los demás, para pensar que se acabó o que ya estamos en máximo y que hay que dejar de comprar. Creo que el mensaje es diferente. Eso, profe. Sí, no. En resumen, en la bolsa casi todos los índices, excepto el Russell, que es de las empresas chicas, están haciendo nuevos máximos. El Russell está un poquito más rezagado. Puede ser que se beneficie mucho con Trump si es que logra recortar impuestos y poner aranceles. Eso le podría dar mucha benzina a las acciones de pequeña capitalización y haciendo entonces que el Russell se ponga al día, porque ha estado bien rezagado respecto al SP 500, al Nasdaq y al Dow Jones, que han estado haciendo nuevos máximos de manera constante en el año, y noviembre está cerrando positivo, coherente con la estacionalidad, y bueno, y vamos a ver qué pasa con diciembre. Sí, profe, y para terminar, importante, lo mismo que hablamos en la macro, es relevante entender que si llega a haber una recesión fuerte, eso va a ser malo para los activos de riesgo, va a ser malo para la bolsa, por eso la recesión va a llegar porque es parte del ciclo, pero no es lo mismo si llegan 6 meses en un año o en 2 años. Entonces, hoy día la estadística o lo que te dicen lo que te dice un consenso de Bloomberg y Goldman Sachs, esta no está actualizada, yo vi la actualizada, Goldman Sachs hoy día tiene una probabilidad de un 15% que de acá a 12 meses hay una recesión, y Bloomberg bajó de 30 a 25. Está en 25% la probabilidad de que acá a 12 meses haya recesión. Es importante entender que si la recesión no llega, las bolsas deberían seguir subiendo. Y nos queda, profe, para terminar la bolsa chilena. Déjame ver dónde la tengo. Aquí. Dale, profe. Todo Eh, suyo.
Sí, la bolsa chilena sigue con su canal alcista desde la gran caída del 2020. Hay el COVID, viene cayendo desde el estallido de octubre del 2019, comenzó a caer, pero ya tuvo una gran caída, llegando a mínimo en 2020 y después viene un canal alcista. Pero a diferencia de lo que estábamos viendo con los índices, está en una parte más débil del canal. Se ha venido tropezando en los últimos datos. Hoy día podríamos decir que está como en alguna prueba de fuego, está cerca de los 6.549 el IPSA. Yo creo que bajo los 6.500 es una señal de debilidad fuerte. Eh, ¿Ya? si llegase a perder los 6.500 podría caer a los 6.200, que sería como un soporte o un segundo soporte, y si logra recuperarse sobre los 6.500 podría tratar de ir a ver si puede hacer nuevos máximos y después ir al techo del canal. No hay mucho más que decir. Uno de los sectores que está empujando al IPSA hoy día es el sector retail y el sector financiero. Son como los sectores más importantes. Recordemos que acá el IPSA no tiene el sector minero, entonces está todavía más débil el IPSA con respecto a la economía real. La economía real se salva, llega a este promedio cero el IMASEC porque tiene un IMASEC minero que es grande, pero en la bolsa chilena no tenemos empresas mineras, entonces en general es un índice que le ha costado muchísimo y la verdad sigue creciendo con tendencia alcista, pero mucho más decepcionante que los índices norteamericanos. Sí, bueno, desde marzo, profe, que como que entró en un rango lateral, eh, en esta tendencia alcista que viene desde el coronavirus, desde marzo está más o menos lateralizando. Yo sí le agregaría que la lata es que la bolsa no ha podido superar nuevos máximos en hartos meses, a pesar de estar en esta tendencia alcista cuando el dólar ha ido subiendo. Entonces, si uno mira el SH, el ETF de la bolsa chilena, que está en dólares, o sea, tenemos el efecto de cómo se mueven las acciones, pero también se le suma el efecto del tipo de cambio. Y fíjate cómo la tendencia del SH es bajista y hoy día estamos en niveles como en mínimos de los últimos años, ¿ya? Claro, eso es porque el dólar ha crecido mucho más rápido que la cotización del IPSA. Entonces, Sí, po, en términos claro, a eso voy. relativos, si tú compraste dólares para invertir en el SECH, que es el ETF del IPSA, en el fondo estáis ganando porque el dólar está subiendo, pero no porque el IPSA está subiendo. No, porque lo hizo claro. Sí, po, entonces eso también muestra como debilidad la bolsa chilena versus la bolsa norteamericana que ya está en dólar y que está en máximo histórico. Para que se ponga interesante el IPSA en dólares o el SH, yo te diría que hoy día está en 25, tendría que superar esta barrera de 29,31 que ha sido barrera en los últimos 3 años, pero por ahora claramente la tendencia en dólares es bajista y no hay mucho más que discutir. Sí, decepcionando también la bolsa chilena. Eso, profe. Eso Pero yo Juan, creo ¿nos que, queda algo? resumen del resumen, estamos viviendo en Estados Unidos el inicio temprano del recorte de tasas de la Fed. La velocidad va a depender de los datos de empleo. Estar atentos al 7 de noviembre. Si salen malos los datos, puede ser que la Fed se allane a recortar tasas y si salen como lo esperado, yo creo que lo más probable es que la mantenga en diciembre. Eso va a repercutir, si es que ceteris paribus, ¿cierto? Si es que no pasa nada raro, eso debería repercutir positivamente en la bolsa que hoy día estamos en un año dentro de los mejores años de la historia. Justo noviembre y diciembre son siempre buenos meses. Además, estamos en un año eleccionario que también es positivo. Tenemos hartos indicadores como para pensar que el SP500 puede hacer algunos máximos históricos más de aquí al 31 de diciembre. El dólar está caro, así que si es que lo necesita para ocuparlo en un plazo menor a 2 años, el momento para comprar creo que es lo antes posible. Para
eliminar el riesgo de que esto se pueda ir a máximos sobre los 1.000 pesos. Y si usted los quiere comprar con objetivos de inversión de largo plazo, o sea, sobre 2 años, tal vez sería bueno que esperara que el dólar se moviera a niveles bajo los 9.60 para poder comprar a largo plazo con más ventaja. Yo diría que eso es como lo fundamental, ¿o no, Carlos? Ya, profe, tal cual. Respete para que lo respeten, Edúquese. edúquese lo más que pueda Eso. y que le vaya bien y nos vemos en el siguiente capítulo de Inversapiens. Chao, nos vemos. Comentar, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inversapiens.